Buenas noches, profesora, compañeros todos. El siguiente grupo viene a hablarles sobre la evolución y distribución de la población panameña. Los integrantes son Jonás Muñiz, Carlos Duncan, Kiara Green, Anelis Rodríguez y Clary Rosa Pomares. Siguiente punto. Evolución de la población panameña. La población panameña ha venido evolucionando a través de los años. En 1990 se acercó a los 2 millones de habitantes, lo que nos dio a entender en ese censo que se hizo que el 49% de los habitantes era mujer y el otro porcentaje era hombre, lo que nos dio esos resultados que en Panamá crecen más hombres que mujeres. Con un país con una superficie de 75.517, ese volumen demográfico daba una densidad de 31 habitantes por kilómetro cuadrado y situaba a Panamá en ese entonces entre los países de baja densidad. La etapa de evolución de nuestro país ha venido, como podemos mencionar, hasta el 2018, Panamá tiene una densidad de 55 habitantes por kilómetro cuadrado. Esto hemos visto un breve crecimiento, pero todavía se refleja que aquí crece más hombres que mujeres y muere más hombres también. El panorama actual de la población panameña, a base de su economía que ha venido creciendo entre los últimos 10 años, Panamá se ha situado bien dentro de eso y ha venido trayendo un movimiento migratorio de la gente del interior y de ciertos lugares de las costas a la ciudad en busca de empleo. Y eso ha dejado un porcentaje de gente adulta en las costas y en el interior que ya no se ve ese reflejo laboral que se veía anteriormente, que había gente joven que trabajaba allá. Ya no se está viendo eso en la actualidad. Muchas gracias. Ok, continuamos con lo que es la distribución espacial de la población. Toda población del mundo se distribuye de forma distinta en cada continente, país o región. Es decir, no está ordenada de manera uniforme, sino desigual. Algunas ciudades tienen una población muy grande, muchas más que otras que son de tamaño similar, y algunos pueblos tienen muy pocos habitantes. Cuando hablamos de lo que es la distribución espacial de población, nos estamos refiriendo a la forma en que la población se distribuye en un territorio. Esto hace referencia a la localización espacial de los asentamientos humanos, su tamaño, grado de concentración, etc. Lo que es la densidad espacial de población. Podemos decir que Panamá es un país que ha tenido un crecimiento demográfico muy importante a lo largo del siglo XXI. Entre 1950 y 2010, la población en Panamá pasó de 839.000 habitantes a casi 3.3 millones de habitantes. Y para el 2010, Panamá tenía una población censada de 3.322.576 habitantes. Esto la convierte en uno de los países menos poblados del continente americano. Y más del 70% de la población panameña habita en áreas urbanas y la mitad habita en la ciudad de Panamá. Ok, entre las áreas de mayor y de menor concentración, podemos decir que la población se concentra en los que son las capitales de provincia. Podemos decir que la población rural panameña es de 1.314.538 habitantes, que corresponde al 46.3% del total de los habitantes del país. Y el restante, o sea, el 53.7%, es considerado población urbana. Las áreas de menores concentración, en este caso, serían las comarcas. Podemos decir también que la mayor concentración de habitantes en el área urbana se ubica en las capitales de provincia, como son la ciudad de Panamá,
Colón, David, Santiago, Chitrés, La Tabla, Pelónome y así sucesivamente. Ok, llegando a la conclusión de que la población se concentra más en la provincia de Panamá, la cual es la capital del país. ¿A causa de qué? A causa de que la población prefiere vivir en lugares donde puedan reunir todas sus necesidades básicas. Y en el caso de la capital, reúne todas esas necesidades, como por ejemplo la educación, el empleo, los servicios médicos, agua potable, transportes, carreteras, etcétera. Muchísimas gracias. Factores que han influido en el crecimiento de la población. Panamá acabó el 2018 con una población de 4.159.000 personas, lo que supone un incremento del 61.000 habitantes, 35.787 mujeres y 34.315 hombres. Respecto al 2017, en el que la población fue de 4.098.000 individuos. La tasa de natalidad en Panamá, que implica nacimientos por cada 1.000 habitantes en un año, fue en 2018 del 18.9 o 98%. Y en el índice de fecundidad, número medio de hijos por mujer, fue de 2.46. Esta cifra asegura que la pirámide de población de Panamá se mantenga estable, ya que para ello es necesario que cada mujer tenga al menos 2.1 hijos de medida de fecundidad de reemplazo. Si miramos la evolución de la tasa de natalidad en Panamá, vemos que ha bajado respecto a 2017, en el que fue de 19.26%, al igual que ocurre en la comparada con la del 2008, en el que la natalidad era de un 21.46%. La estructura demográfica y sus recientes variantes, tanto en valores relativos como en números absolutos, en ambos sexos, la composición de la población mantiene una mayor proporción de efectivos en las primeras edades, y a medida que se incrementa la edad, se reduce el volumen poblacional. Todavía nos encontramos ante una estructura de población joven. Sin embargo, las diferencias entre los primeros grupos de edad son más estrechas que en el pasado reciente, atribuible al descenso de la fecundidad y a una mayor sobrevivencia de la niñez, dadas las condiciones de salubridad que han permitido mantener una mortalidad infantil y en la niñez a niveles moderadamente bajos. El gráfico que mostramos permite ilustrar los cambios en la composición por edad y sexo comprendientes a lo transcurrido durante los primeros años del siglo XXI. Se presenta una comparación de la estructura poblacional del 2000 al 2016, utilizando como fuente de información la estimación y proyecciones vigentes. En este periodo se evidencia una reducción del peso relativo de la población menor de 40 años, a la vez que se incrementan las proporciones sobre esta edad en ambos sexos. Ok, movilidad espacial y temporal de la población. Movilidad espacial. Históricamente, los seres humanos se han desplazado en busca de mejores condiciones de vida, ocupando nuevas tierras y explotando sus recursos. Esta capacidad de desplazamiento se denomina movilidad territorial de la población y es uno de los factores más importantes en los procesos de poblamiento y organización del espacio. La movilidad espacial es un fenómeno complejo y constituido en el sistema donde interactúan
la movilidad habitual, migraciones, movilidad residencial y estabilidad. Además, es un fenómeno sensible a las características demográficas, lo que ayuda a la prevención de su dinámica futura. El estudio de las migraciones permite analizar, entre otras cosas, la manera en que esos fenómenos afectan la calidad de vida de las personas de un país. Entre las causas que pueden provocar que una persona deje su lugar de origen e emigre a otro lugar, podemos mencionar los conflictos políticos, bélicos o religiosos, las problemáticas sociales y culturales, los adelantos tecnológicos en las actividades económicas, desastres naturales como los terremotos e inundaciones. También están los desastres ambientales como la desertificación. A su vez, existen múltiples clasificaciones basadas en distintos criterios, como la duración que va a tener el emigrante en dicho país o en dicho territorio, las causas, los deseos del inmigrante, entre muchos otros. Movilidad temporal de la población. La movilidad temporal de la población son los movimientos migratorios que no suponen de un cambio de lugar de residencia permanente, ya que afectan a periodos breves de tiempo, con carácter cíclico y que pueden hacerse traspasando fronteras. Las llamadas estacionales son propias de sociedades agrarias. En el presente afecta sobre todo a países de tercer mundo, aunque no han desaparecido por completo de países desarrollados. Otro no necesariamente vinculado a una estación determinada consiste en el desplazamiento del campo a la ciudad durante los periodos de menos actividad agraria, para realizar un trabajo no agrícola que proporcione unos ingresos suplementarios. A menudo, este movimiento temporal es solo el primer paso hacia una migración definitiva. Aquí en Panamá, los permisos migratorios a los cuales un extranjero puede aplicar para permanecer en el país puede ser de manera permanente o temporal, según lo requiera el usuario, siempre siguiendo las disposiciones legales. Si el propósito es aplicar para residencia permanente, la Ley 3 del 22 de febrero del 2008 determina que la misma se puede dar por razones económicas, políticas especiales, razones demográficas y por leyes especiales. Los permisos por residencia temporal se dan según lo establecido en la ley, por razones laborales, razones de inversiones, políticas especiales, razones de educación religiosa y reagrupación familiar. Para nadie es un secreto que las migraciones incontrolables que han aumentado en los últimos años en Panamá ejercen una gran presión, sobre todo en nuestro ya deteriorado servicio público. Como por ejemplo, Provincida advierte que de las 700 extranjeros que reciben terapias antirretroviral, 300 son indocumentadas. El Meduca anuncia que de los 24,000 nuevos estudiantes, muchos son extranjeros. La Caja de Seguro Social aprobó 25,364 solicitudes de afiliación, de las cuales 12,383 son de extranjeros. El Ministerio de Trabajo y de Desarrollo Laboral admite que han otorgado 8,000 permisos de trabajo a extranjeros y que hay más de 45,000 extranjeros en el sector informal. Entonces,
¿Qué quiero decir con todo esto? Que es necesario que el gobierno panameño muestre interés en regular el alto flujo de personas provenientes de otros países. ¿Por qué? Porque no se trata solo del empleo de los panameños, sino también de ponerle fin a lo que es una sistemática violación de los derechos humanos y laborales de nacionales y extranjeros. Como siguiente punto tendremos la población interna. Es un fenómeno social mediante el cual se dan desplazamientos de personas de su lugar de origen a otra ciudad, pueblo o localidad dentro del mismo país. Pueden ser permanentes o pueden ser temporales. Esta se da principalmente por la búsqueda de una mejor economía. La causa que pueden ser son razones políticas, culturales, sociales, profesionales, entre otras. Las principales consecuencias les puedo mencionar que son el cambio de densidad de población, el abandono de las zonas rurales, entre otras. Bien, Panamá no se escapa de esta realidad. El número de personas que migran a lo interno es mayor que las personas que vienen de otros países. La tasa de migración es del 6% y la de inmigración es del 3%. Los distritos que poseen mayor movimiento de población en diferentes direcciones, entradas y salidas, fueron Panamá, San Miguelito, Arraiján, La Chorrera, David, Santiago, Colón, Bugaba, Barú, Penonomé, Changuinola y Chitré. Como siguiente punto tengo la movilidad de población internacional o como bien se le conoce externa. Esta existe con un cruce fronterizo entre las regiones de origen y destino. Pueden deberse a guerras, conflictos políticos, civiles, a las condiciones de vida o motivos personales, entre otras. Una de sus consecuencias son crecimiento de la fuerza laboral, enriquecimiento cultural, social o genético. Según la ONU, Panamá supone un 4.45% de la población que inmigra. Principales países de procedencia e inmigración en Panamá son Colombia, China y Estados Unidos. Muchas gracias.